El Talibán, su fundamentalismo islámico y el peligro de las ideologías radicales. Hola, gracias por acompañarme en este video. Ver esta imagen me conmueve profundamente. Aunque parezca difícil de creer, esta era la vida de las mujeres afganas en los 70. Y esta imagen muestra el infierno para las mujeres en Afganistán sometidas por el Talibán y su fundamentalismo islámico. El asunto del Talibán es tan complejo, tan extenso y tan delicado que se necesitaría formar un panel de especialistas en la materia para tratar de comprender por qué este tipo de movimiento y organización con un fundamentalismo religioso ha cobrado tanta fuerza al punto de regresar victorioso a tomar un país. ¿Quién está detrás? ¿Qué se pretende con esto? Pero vamos por partes. ¿Cómo surge el Talibán? Hay que recordar que tras la Revolución Comunista de Afganistán en 1978 comenzó la Guerra Civil Afgana a causa del apoyo del gobierno estadounidense a los muyahidines. Con un informe de la KGB que afirmaba que Afganistán podría ser tomada en cuestión de semanas, Leonid Brezhnev, que era el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la extinta Unión Soviética, y varios altos funcionarios del partido acordaron una intervención completa en Afganistán, ya que la Unión Soviética estaba perdiendo influencia en la región, y aunque partes de la cúpula militar soviética se opusieron a cualquier tipo de presencia militar activa en ese país, creyendo que la Unión Soviética debía dejar sola la política afgana, la intervención se llevó a cabo. El presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Jimmy Carter, anunció la intervención describiéndola como el mayor peligro para la paz desde 1945. Los Estados Unidos detuvieron todas las exportaciones de granos a la Unión Soviética y boicotearon los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. La Unión Soviética respondió boicoteando los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Ante este conflicto, el Talibán, un movimiento extremista fundamentalista, fue armado por el mismo Estados Unidos con la intermediación de Pakistán con el fin de que los talibanes combatieran contra la intervención rusa en ese país. Los talibanes estaban formados por excombatientes de la resistencia afgana, conocidos colectivamente, como ya lo comenté, como muyahidines, que lucharon contra las fuerzas invasoras soviéticas en la década de 1980. Los afganos lograron vencer al formidable ejército soviético gracias a su espíritu de lucha, su paisaje montañoso y también gracias a los misiles aéreos y de superficie suministrados por Estados Unidos. Así llegó el fin de la era soviética de Brezhnev en Afganistán, pero de ninguna manera el fin de los talibanes, ya que su objetivo era y es imponer su interpretación de la ley islámica en el país y eliminar cualquier influencia extranjera. El Talibán siguió fortaleciéndose y después de que los talibanes capturaron Kabul en 1996, la organización islamista sunita estableció reglas estrictas de acuerdo a su propia interpretación del Islam. Las mujeres tenían que cubrirse de la cabeza a los pies, no se les permitía estudiar ni trabajar y se les prohibía viajar solas. También se prohibieron la televisión, la música y las fiestas no islámicas. Asimismo, establecieron las ejecuciones públicas de asesinos y adúlteros condenados y las amputaciones de los culpables de robo. También la lapidación y la muerte de miles de mujeres que no se sometían a sus reglas.
Los hombres debían dejarse crecer la barba y las mujeres debían llevar el burka que lo cubría todo. Todos hemos visto y escuchado de las atrocidades que estos bárbaros han cometido contra quien sea que, según ellos, no respete su versión de la ley islámica. Ahora bien, ¿quién está detrás del Talibán? Pakistán ha negado repetidamente que fuera el arquitecto del movimiento talibán, pero hay pocas dudas de que muchos afganos que se unieron inicialmente al movimiento fueron educados en madrasas, que son escuelas religiosas en Pakistán. Pakistán también fue uno de los 3 únicos países, junto con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que reconocieron a los talibanes cuando estaban en el poder en Afganistán. También fue Pakistán el último país en romper relaciones diplomáticas con el grupo. En un momento, los talibanes amenazaron con desestabilizar a Pakistán mediante los talibanes pakistaníes, porque sí, también hay talibanes en Pakistán. Uno de los ataques de los talibanes pakistaníes más notorio y condenado internacionalmente tuvo lugar en octubre de 2012, cuando la colegiala en ese entonces, ahora activista Malala Yousafzai, recibió un disparo cuando se dirigía a su casa en la ciudad de Mingora. Pero a pesar de ese ataque y tensiones entre grupos, se cree que el apoyo existe, así como también apoyo de algunos países árabes. Además, el Talibán trafica con opio principalmente y ha sido una fuente importante de ingresos. Un informe confidencial recopilado por la OTAN y filtrado posteriormente a Radio Free Europe o Radio Liberty mostraba que el grupo también obtenía dinero de la minería, los bienes inmuebles y benefactores regionales no identificados. Se sabe que el armamento que obtiene proviene de las mafias, en especial las rusas, y el robo de armamento que dejaron los norteamericanos para el ejército afgano. En cuanto a que el Talibán haya tomado el poder de Afganistán y que el presidente afgano haya huido, la pregunta es, ¿se equivocó Biden con retirar a las tropas? De acuerdo a algunos expertos, sí, pues las advertencias eran claras. El gobierno afgano muy posiblemente caería una vez que las tropas estadounidenses se retiraran del país. He leído comentarios en los foros de discusión en donde la pregunta recurrente es ¿y por qué no eliminan a todos los talibanes y ya? Asunto arreglado. Pero esto no es tan fácil. ¿Estados Unidos tiene la capacidad para hacerlo? Sí. Pero aunque eliminara al 100% de todo el personal de los talibanes y sus partidarios, aún veríamos a los talibanes o alguna otra forma de organización sucesora resurgir de las cenizas. Verás, eso es lo que pasa con las insurgencias. No se aplasta una insurgencia basándose únicamente en el recuento de cadáveres. Eso se intentó contra el Vietcong en Vietnam. Y mira lo que resultó. Los talibanes están motivados por la creencia de que Alá está de su lado, lo que posiblemente sea peor que enfrentarse a cualquier otro grupo insurgente. Así que realmente no importa cuántos combatientes talibanes se eliminen. Se podrá eliminar al creyente, pero no la ideología. Eso es lo verdaderamente peligroso, el meollo de todo, la ideología extremista. Ahora, ¿qué efectos tendrá en la geopolítica con los miles de afganos, mujeres, niños que llegarán a diferentes países? Países en donde, dicho sea de paso, muchos de sus ciudadanos ya no quieren recibir más musulmanes. Hay una islamofobia muy fuerte en diferentes partes del mundo y va en aumento. El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo y las proyecciones que puedes ver en esta imagen indican que serán mayoría en el planeta.
Esto pone a temblar a más de uno porque el fanatismo, el choque cultural, los conflictos que se han desatado, sobre todo en Europa, han mostrado que el multiculturalismo es más difícil de sobrellevar de lo que se pensaba. Surge el miedo porque dentro de los refugiados hay extremistas islámicos que han declarado que lograrán que el mundo sea islámico y se someta a la ley Sharia. Y si has sabido algo de esta ley, no querrás que eso se haga realidad. Los conflictos sociales y raciales son una constante en Europa y en otros países en donde los musulmanes ya cuentan con una población importante. Claro que esto no quiere decir que todos los musulmanes sean extremistas o sean malas personas. No, de ninguna manera. Esto es bien importante decirlo. Aunque a mucha gente le cueste trabajo comprender el por qué una mujer acepta los preceptos de esa religión, aunque estemos en contra de muchas de sus creencias, eso no los hace peligrosos ni malas personas a todos, de ninguna manera. El problema es que dentro de esas hordas de refugiados que llegan y que luego se convierten en ciudadanos en otro país, hay o se gestan extremistas que llegan con sus costumbres y que convierten zonas enteras que se conocen como no-go zones, es decir, zonas rojas en donde un occidental no entra. El tema de los musulmanes en Europa y en otras partes es tan complejo que necesitaría hacer otro video. Pero esto nos da una clara idea de lo que la nueva crisis en Afganistán con los miles de nuevos refugiados representará. Complicado, ¿no? Porque son mujeres, niños, hombres que quieren escapar del Talibán. Pero repito, todos ellos llegarán con su religión, sus costumbres y sus demandas. No es nada fácil lo que se viene con esto. Hay que ver siempre las dos caras de la moneda. En 2001, cuando se derrotó al Talibán, nos dijeron que el pueblo afgano odiaba a sus gobernantes talibanes. La rapidez con la que la Alianza del Norte barrió el país, incluidos los enclaves talibanes como Kandahar, sugiere que había mucho de cierto en eso. Sin embargo, el hecho de que los talibanes hayan podido persistir en todo el país durante 20 años y aún amenacen con apoderarse del país, sugiere que muchos afganos también los apoyan. El extremismo ideológico es un verdadero peligro. La polarización, el fanatismo van creando este tipo de movimientos devastadores, en donde lamentablemente los grupos vulnerables pierden. Las mujeres afganas en estos momentos ya están experimentando el infierno de tener a los talibanes en control de su nación. Cuando ves este tipo de imágenes, te preguntas hasta dónde es capaz el ser humano de someterse a dogmas, normas y desprecios. Estas mujeres nacieron dentro de ese fanatismo religioso. Es lo único que conocen. Se sienten bien con esa incomodidad. Para ellas no representa ninguna humillación o desprecio a su género, a sus libertades. Pero para quienes lo ven desde afuera, es indignante y absurdo en pleno siglo XXI. Pero aquí, con esta imagen, se muestra claramente lo que una religión, una ideología puede hacer con la gente. En cualquier momento, en cualquier parte del mundo, un nuevo movimiento se puede estar gestando, se puede ir fortaleciendo. Eso es algo en lo que todos tendremos que estar muy atentos. Fíjate ahorita cómo están las cosas, cómo se están polarizando. ¿Cuántos grupos extremistas se han formado a partir de una ideología política? Ahora imagínate una ideología religiosa en donde crean que su Dios está de su lado y que todo lo que hagan en su nombre está bien, está perdonado, con ello ganarán el paraíso. En cuanto a Afganistán, un país con tantos recursos, no será nada parecido a otras naciones que no son del interés de las potencias.
Aquí no. Hay mucho en juego, empezando por su zona estratégica, sus vastos recursos naturales como el petróleo, la minería y otros recursos que bien pueden ser el pretexto para una guerra. A varias de esas potencias les conviene, es más, les urge. Por algo existe la economía de guerra. Así que ya veremos cómo se van formando las posiciones en los tiempos por venir. Recordemos que a veces esos errores de los presidentes, esas decisiones aparentemente equivocadas, obedecen a agendas beneficiosas para otros intereses que vienen de niveles mucho más altos. Hasta aquí la nota. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.